Bienvenidos a la sexta temporada de Escena del Crimen. Como todos los años, prometemos casos especiales y esta no va a ser la excepción. A mis espaldas, La Pérgola, en ruinas, hoy demolida y ya adquirida por un grupo empresarial. En su momento, un lugar de encanto, de mucha actividad social, de gente importante en la sociedad. Algo que albergó a muchísimas personas, empresarios, gente de mucho dinero entre los años 70 y 90. Su propietaria fue asesinada a finales de los años 90. En Escena del Crimen te vamos a traer todos los detalles de lo que había ocurrido en aquel momento. Familiares, personas sospechosas que habían integrado todo el círculo de sospechosos en aquel momento. En Escena del Crimen, en esta temporada te vamos a contar todo lo que ocurrió y también cómo habría sucedido ese asesinato aquí a la vuelta nada más de la Avenida Perú, de este mismo local donde esta mujer vivía. Se alojaba junto a su hijo y a otros empleados fieles a ella durante muchos años. ¿Qué ocurrió con esa mujer que estaba llegando a los 70 años, tenía 70 años y fue asesinada de la peor forma? ¿Fue un robo? ¿Qué ocurrió con ella? No se pierdan este capítulo de Escena del Crimen. El portal de La Pérgola, un símbolo en la sociedad paraguaya en la década de los 90. Claro, mucho tiempo antes también, desde los 70 les decía hace rato. Nosotros estamos aquí en lo que prácticamente es el proceso de demolición de este sitio que ya fue adquirido por un grupo empresarial, como les decía. Pero hoy vamos a revivir aquellos momentos donde había ocurrido este crimen atroz para la sociedad de Hortensia Valiente, una empresaria muy querida en aquel momento. Pero saber principalmente quiénes fueron los sospechosos tan cercanos a su círculo familiar es primordial. Los perfiles de aquellos sospechosos. Perfiles. Víctima: Hortensia Valiente, 70 años de edad, de nacionalidad paraguaya y profesión empresaria. Su domicilio estaba fijado en José Verges 988 de Asunción. Sospechosos: Victoriano Ismael Mancuello Miers, un hombre de 42 años, de nacionalidad paraguaya y de profesión mayordomo. Su domicilio era en la ciudad de Villalles. El siguiente es Tito Antonio Turcheto Valiente, de nacionalidad paraguaya, empresario. Su domicilio en José Verges 988 de Asunción. Y el tercero es Luciano Jiménez, de 56 años, paraguayo también, de profesión chofer y domiciliado en el barrio Molino de la ciudad de Luque. ...988... de la calle José Verges, Capitán Solano Escobar, una de las intersecciones y la otra es Avenida Perú, a mis espaldas. Este portón probablemente sea uno de los portones emblemáticos de toda esta historia, porque detrás de él se esconde todo aquel tramo, toda aquella trama, mejor dicho, de lo que había ocurrido a finales de los 90. Agosto de 1997, la casa de Hortensia Valiente, una mansión para aquella época. Y en el segundo piso fue la escena del crimen. Muchas teorías con respecto a cómo fue que el ladrón, supuestamente en una de las teorías, o el asesino, en una teoría aún mayor, pudo ingresar a esta fortaleza para aquel entonces. Bastante dificultosa por la altura de la muralla y otras cuestiones que se van a percatar dentro de esta historia. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Los detalles en la crónica. Esto sucedió. ¿Qué pasó? Bajo la helada luz de la mañana del 22 de agosto de 1997, una jornada que pronto se vería marcada por un estremecedor descubrimiento. A las 6:30, cuando las sombras aún se aferraban a la ciudad, la vida de Hortensia Valiente, una respetada empresaria de 70 años, llegó a su abrupto final. En la lujosa residencia de la calle José Verges, al 988, a escasos metros de la concurrida avenida Perú, la rutina de la tranquila mañana inició como cualquier otra.
pero se vería interrumpida por una inesperada situación. Como era costumbre, Ibis Aurora Kuhlman, la masajista de confianza de Hortensia, llegó un poco antes de la hora pactada. Debía ofrecer la habitual sesión de masajes a una de sus clientas más coquetas, pero Hortensia aún no despertaba. Ibis, acompañada por el mayordomo victoriano Ismael Mancuello Miers, decidió adentrarse a la morada. El destino les tenía reservado un escalofriante panorama. Y ese día tenía ella que hacerse masaje, pero le golpeaban la puerta y no atendía. Hortensia, postrada en su lecho, yacía en un silencio que anunciaba el fin de su existencia. Intentaron reanimarla, pero al moverla, la macabra realidad se reveló. Su cuerpo reposaba cubierto de sangre, transformando la cama en un sombrío testigo de su trágico destino. Con la confirmación de la muerte de la empresaria, Victoriano, consternado, se dirigió a la habitación de su hijo, Tito Turchetto Valiente, aún sumido en el sueño. La noticia se propagó rápidamente y la Comisaría Tercera Metropolitana recibió la alerta de esta situación. Los familiares, los amigos, conocidos, todos llegaron hasta la vivienda. Las imágenes de desconsuelo y dolor se difundían en las publicaciones de los diarios y medios televisivos. Una comitiva policial y judicial pronto se desplazó hacia la residencia, dando inicio a una investigación que sumiría a la ciudad en un velo de misterio. Las primeras pistas sugerían un asesinato en la propia habitación de Hortensia. Pero las circunstancias inusuales alrededor del tétrico hallazgo sembraban dudas. La ausencia de testigos que notaran la llegada de Hortensia la noche anterior, así como la falta de indicios sobre posibles disparos, añadían capas de enigma al caso. Ese crimen conmovió a la ciudadanía entera, porque ya se tenía alcance, ya se tenía llegada por la televisión y las radios que tenían ya mayor alcance, ya progresó, la tecnología ha progresado, ya se podía ver en Ciudad del Este, ya se podía ver en Terofán, en Concepción. 97 ya. La casa, en apariencia tranquila, ocultaba secretos que solo el tiempo y una minuciosa investigación podrían revelar. Eventualmente, días, semanas, meses y años transcurrían, pero arrojar luz sobre el misterio que envolvía la muerte de la prominente empresaria capitalina sería más difícil de lo que cualquiera pudiera imaginar. Heridas que hablan, un capítulo siempre polémico dentro de todas las historias de escena del crimen, porque ahí están los detalles técnicos que generalmente cuando se trata de un caso histórico que ya lleva más de 20 años de haber sucedido, se tiene aquella polémica de si las herramientas o el expertise tal vez del médico era el preciso o qué más pudo haber contaminado una situación que envolvía mucho misterio, cuando se trata siempre de personas que de alguna u otra manera componen un eslabón muy importante dentro de la sociedad. El caso de Hortensia Valiente no era la excepción, era una mujer muy importante y su caso pasó a ser uno de los más trascendidos, hablados y conversados en todos los estamentos de la sociedad. Lo que les quiero decir es que había mucha presión por saber quién la mató y por sobre todo cómo la mataron, qué se había utilizado para matarla. Heridas que hablan les va a contar en una recapitulación de los archivos de aquel momento cómo habría ocurrido esto. Heridas que hablan. El cuerpo de Hortensia fue derivado al Sanatorio San Roque de Asunción, donde extrajeron el proyectil que se había quedado alojado en su cabeza. Posterior a esto, sus restos fueron derivados a la morgue del Hospital de Primeros Auxilios, donde lo inspeccionaron minuciosamente. Los médicos confirmaron que el cadáver de la mujer no presentaba rastros de violencia a más del plomo que había dado fin a su vida. Al momento del hallazgo, el cadáver de Hortensia llevaba ya entre 4 y 6 horas de fallecida.
La única bala que recibió tuvo como blanco la cabeza de Hortensia. El médico forense Nicolás Lescano detalló que ingresó por la parte parietal izquierda, quedando el proyectil incrustado en su cráneo. El disparo recibió a quemarropa y acabó con su vida de manera instantánea. Un día después del hallazgo, sus restos emprendieron viaje hacia el cementerio italiano de Asunción, acompañados de una impresionante caravana que siguió el féretro hasta el barrio Recoleta. El ataúd que llevaba sus restos mortales ingresó alrededor de las 3 de la tarde del día 23 de agosto hasta su lugar de eterno descanso. Entre los rasgos de Hortensia Valiente se encontraba lo humanitaria que era, su trato muy humano con sus empleados. Una mujer caritativa, una mujer de buenos tratos, de buena conversación, una mujer educada, además de aquello que implicaba ser una persona exitosa dentro del mundo empresarial. Hortensia Valiente no solo manejaba el restaurante La Pérgola en aquel momento, tenía otro exitoso restaurante vigente hasta el día de hoy en el centro histórico de Asunción. Este es su perfil, el perfil de una mujer exitosa y por sobre todo algo había con ella que alguien más quería. ¿Quién era Hortensia? Fue un crimen muy doloroso para la sociedad asuncena. ¿Por qué? Porque la señora era muy muy amigable, estaba en su negocio, hablaba con todos, compartía con todas y todas. Doña Hortensia era una señora espectacular. Yo le llegué a conocer los tés en mi época se hacían en el Bolsi. Ella misma estaba siempre presente. En la urbe vibrante de Asunción, Hortensia Valiente, conocida cariñosamente como Ña Chiquita, se erigió como una figura destacada a lo largo de toda su vida, dejando una huella imborrable en el desarrollo gastronómico y cultural de la ciudad. Su legado se tejía entre sabores exquisitos y espacios emblemáticos que aún hacen eco en la memoria colectiva. Doña Hortensia tenía un aprecio y un trato muy especial hacia sus empleados. Por eso la querían, ¿verdad? Porque algunos dicen que tenía muy mal carácter la señora Hortensia, pero sin embargo él la describía como una persona excepcional. La quería mucho a su patrona. Todos los empleados de Doña Hortensia le querían con todo el carácter que tenía, porque era muy comprensiva. Y por eso estaba tantos años. No de balde uno está siglos con una persona, ¿verdad? Es porque era una buena mujer. Socialmente era tenía muy buena calificación doña Hortensia. Tenía 2 negocios, Bolsi y La Pérgola. Sí, eran muy exitosos esos negocios. Ambos negocios, muy exitosos. Ella misma manejaba. A la vuelta de su residencia sobre la majestuosa avenida Perú, se alzaba uno de sus tesoros más preciados, La Pérgola Jardín. Fundado en el año 1984, este icónico establecimiento se convertiría en un epicentro de la alta sociedad, fusionando un ambiente exquisito con una oferta culinaria internacional. El patio Pérgola, con su modernidad y acogedor encanto, desplegaba una cascada de agua y un ambiente climatizado por microaspersión, creando una experiencia única para los comensales. Y La Pérgola era muy importante, no había tantos restaurantes importantes como ahora. La Pérgola era lo pop, lo más alto dentro de un nivel social, digamos. Y sí, ella estaba siempre presente. Era una señora con mucho conocimiento, muy educada, muy fina, pero con mucho feeling, como dijiste, con sus empleados y con las personas que usábamos su local. Era una persona querida. Me acuerdo bien, en esa época La Pérgola imposible era ir a almorzar ahí. Y de noche ni qué decir. Los grandes acontecimientos sociales se le llevaba a La Pérgola. Esa despedida de soltera, previo casamiento, grandes almuerzos de fin de año.
Se llevaba la pérgola el que tenía plata. En el año 2018, el local cerró sus puertas. La edificación se mantuvo durante varios años, pero a finales del año 2023 se iniciaron los trabajos de demolición. Hoy día solo quedan pocas ruinas del emblemático restaurante. Yo no la conocí personalmente, sino como cuando estaba ahí dentro del negocio, a veces estaba en la caja. Y no la llegué a conocer. Sí, estuve en su restaurante sobre la calle Perú más de una vez también, ¿verdad? La pérgola del Bolsi. La pérgola, y que era un lugar, era un sueño de lugar, y que luego se produjo aquella tragedia y que echó por tierra un emprendimiento ícono de la gastronomía asuncena, que lamentablemente sintió su golpe. No así el que está en el centro. Pero la pérgola del Bolsi, el segundo de los grandes emprendimientos de Hortensia, no quedaba atrás. El Bolsi, nacido en febrero de 1960 y situado en el corazón de Asunción, entre las calles Estrella, esquina Alberdi, ostentaba una arquitectura impecable que lo llevó a ser declarado Patrimonio Histórico de la ciudad. Ella era una señora muy querida. Ella a mí me recordaba de mi mamá, ¿verdad? Que yo no la conocí. O sea, era una persona espectacular. Se notaba que tenía un carácter fuerte ella. Pero ella recibía a todas las personas cuando había té, ella estaba presente. Estaba siempre también una persona que no recuerdo su nombre, un mozo, ¿verdad? De mucha edad, en el Bolsi, eso era en el Bolsi. Y en la pérgola era otro nivel y era lo máximo, también se hacían eventos, etcétera, etcétera. Ella estaba más en el Bolsi, ¿verdad? Ahí se hacían muchos té. Estaba la parte del restaurante, ¿verdad? Y estaba el salón, que hasta hoy existe, donde se hacían los té de la gente más chic, etcétera, etcétera, los baby showers, etcétera. A lo largo de los años, este espacio se convirtió en un bastión de innovación, siendo el primer salón comedor con aire acondicionado en Paraguay y destacándose por sus modernas maquinarias y sistemas informáticos para mejorar la atención al cliente. El Bolsi, anclado en la tradición asuncena, era más que un restaurante, era un testigo vivo de la evolución gastronómica de la ciudad. Y esa época que empezaría en los 70 más o menos, cuando uno decía, vamos al Bolsi, es cuando vos te vas a un lugar lindo, te vas a un lugar de alto perfil. Ir al Bolsi a desayunar, a almorzar, a cenar, era porque te gusta el buen lugar y el buen comer, la buena atención. Eso era el Bolsi. El Bolsi era el lugar desde donde nos encontrábamos. El Bolsi era el lugar donde se cerraban los mejores negocios. Me imagino que hasta ahora, porque sigue siendo un ícono. El Bolsi era un lugar donde se habrán dado muchos matrimonios. Ahí se conocieron parejas importantes. Supongo que debe haber todavía parejas con más de 60 años de casado que se conocieron en el Bolsi, que se citaron en el Bolsi. Si yo te contara todos los amigos que tuve mediante el Bolsi sentado en el mesón. Tiene un mesón donde se escuchaba de todo. Una empanada, un no sé qué cosa, así como en el Lido. Era un lugar donde se cristalizaban las mejores ideas. Es un puente hacia el bienestar, hacia el bien comer, hacia la imagen de esa Asunción que todos queremos, de la buena atención, de la hospitalidad, porque el Bolsi tiene eso, esa hospitalidad. Sin embargo, Hortensia Valiente no solo fue una empresaria incansable, sino también una amiga generosa que extendía su ayuda en los momentos difíciles. Su legado trascendía a las mesas bien servidas y alcanzaba los corazones de aquellos que la conocían.
vos sabés que conozco gente en Asunción, no es que no le quiero poner el rótulo de humilde, pero saben ser gente, y gente cuaá, dicen guaraní, ¿verdad? Saben ser gente, y saben atender a la gente, así tenga un restaurante y tenga que llevarle el plato de comida a su mesa. Y ahora vamos a hacer una breve pausa en Escena del Crimen, la primera en este capítulo primario donde tenemos los perfiles, lo que había ocurrido con ella en la crónica roja de aquella situación a finales de los 90 y hay mucho más. Quédense con nosotros. Ahora hagamos este ejercicio mental. Imagínense que es un viernes 22 de agosto de 1997. Ya era medianoche y Hortensia venía con su vehículo por detrás de la cámara. Venía subiendo por aquí teniendo en cuenta que esto era contramano hasta el día de hoy, que es Capitán Solano Escobar, hasta llegar en dirección a José Verges. Este es el portón de la cochera. Y Hortensia, cuando se quedaba aquí y abría electrónicamente el portón, se quedaba en este sitio y no era hasta que ese portón se cerrara con ella adentro que su guardia de seguridad no se movía de este sitio y se retiraba del lugar. En eso consistía el operativo de seguridad de Hortensia y por eso era tan seguro su movimiento y su custodia todo ese tiempo. Ahí es donde la historia es un poco, por decirlo así, misteriosa. Porque si alguien que quería asesinarla a ella por cuestiones de venganza, deudas monetarias, teniendo en cuenta que era una persona muy importante para la época, entonces tenía que haberla seguido, burlar a su equipo de seguridad que la guardaba todos los días en el mismo punto hasta que ella ingrese a la casa, o ya la estaba esperando adentro. El asesino ya estaba acechando dentro de la casa, o era alguien de la casa. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos dentro de esta parte de la historia. Los últimos pasos de Hortensia. Bajo la sombra de la tragedia, el personal técnico del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional se unió al arduo trabajo del Centro de Investigación Judicial, liderando la investigación con los dedicados agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana. Juntos, en un esfuerzo colaborativo, se adentraron en el complejo rompecabezas que rodeaba la misteriosa muerte de Hortensia Valiente. Las primeras horas de la pesquisa se tejieron entre recolección de evidencias, huellas y pistas que pudieran iluminar el oscuro camino hacia los posibles sospechosos. El Departamento de Criminalística desplegó su experiencia para desentrañar cada rincón de la escena del crimen, mientras el Centro de Investigación Judicial trazaba las líneas que conducirían a la verdad, eventualmente. En medio de las especulaciones, una ventana abierta en el dormitorio de Hortensia emergió como un enigma potencial crucial. La noche fatídica del 23 de agosto de 1997, la empresaria regresó a casa custodiada por agentes privados del sistema de área protegida. Como era su costumbre, su llegada, marcada por la seguridad y la rutina, se convirtió en el punto de partida para la investigación. Estos guardias acostumbraban a dejarla en su domicilio y no se retiraban hasta tanto la puerta de la cochera a control remoto se cerrara por completo. Las incógnitas se multiplicaban con el relato de su hijo, Tito Turchetto, y los empleados de la casa. Todo se entrelazaba en un tejido de sospechas. Ella esa noche del 21 salió manejando su propio auto y escoltada por una empresa de seguridad que la llevaba hasta su domicilio. O sea que estaba todo perfecto.
Tito, al ser interrogado, reveló que no notó la llegada de su madre, ya que se encontraba descansando. La ausencia de sonidos relacionados con la llegada y la falta de percepción de algún disparo durante la madrugada levantaron las cejas de los investigadores. Sin embargo, el hijo de Hortensia dijo después que, en compañía de su hermano Ricardo, abandonó la casa cerca de las 00:30. Fue utilizando la cochera que daba a la calle Capitán Solano Escobar, impidiendo así cualquier encuentro con su madre, recién llegada a la casa. A su regreso, 2 horas y media más tarde, según siempre su relato, se dirigió directamente a su habitación, sin adentrarse en la de su progenitora. La trama se volvía más compleja y como una de las primeras diligencias, el personal del Departamento de Criminalística recogió muestras de las manos de todas las personas que estuvieron presentes en la casa. Entre huellas y relatos entrecruzados, la investigación se sumergía en la búsqueda de respuestas en un enigma que, a medida que avanzaba, solo revelaría los secretos ocultos tras la muerte de la prominente empresaria. La teoría del robo. Y aquí va un pequeño relato de lo que ya van a tener en detalles en lo que le vamos a contar un poquito adelante. Este es el garage de la casa de Hortensia en aquel momento, claro, con sus modificaciones en el tiempo. Calle José Verges, esto va de contramano a lo que vendría a ser Capitán Solano. El punto es que Hortensia viene por la avenida Perú, se mete por la calle paralela, viene con el vehículo, ingresa por esta cochera y luego, ya dentro de la casa, claro, va hasta su habitación, caminando, haciendo sus cosas de por medio, preparándose para descansar después de un día arduo de trabajo seguramente. Recuerden ustedes que ella tenía 2 restaurantes en la época muy importantes, uno de ellos aún vigente hasta la época, el Bolsi. Ella va, ingresa, hace todo este recorrido que son metros y metros de distancia hasta su habitación que está en un segundo nivel, subiendo las escaleras, se dirige unos metros y va hasta esa habitación de la esquina. En esa habitación de la esquina, ella ya preparada, puesta para dormir, en teoría va a descansar. Pero lo que no sabe es que en ese mismo sitio encontraría la muerte. Pero sin adelantarme, vamos a ver cómo habría ingresado en teoría el que dicen que era el ladrón en la teoría del robo. Y eso va por un árbol de una sombrilla bastante frondoso que hasta hoy día está en esta casa, que lo van a encontrar en este punto. Muchos dirán, ¿y cómo habría trepado hasta ahí? Dando que es una altura importante. Yo tengo 1,80 m de altura. Imagínense cuánto hay hasta ahí y lo que hay en cuanto a distancia. Por eso es que no era muy creíble que un ladrón pudo haberse metido. Esto no sufrió modificaciones, por cierto, desde aquella época hasta el día de hoy. No es que esto vaya a estar más alto o más bajo desde la época. Está exactamente igual. ¿Cómo se habría metido y trepado por el árbol y se metió al balcón? Era una teoría difícil de creer, pero era una teoría que tenía que la policía manejar en aquel momento. Por eso es que la hipótesis de que alguien de la familia muy cercano a Hortensia podría estar involucrado no podría descartarse. Teoría del robo. En el tejido de la realidad se desplegó un relato que, inicialmente, se enredó en la confusión de los primeros informes. 3 días después del trágico crimen de Hortensia Valiente, los medios de comunicación deslizaron titulares que describían un escenario de desorden en la escena del crimen. Sin embargo, con el paso de las horas, la verdad emergió como un destello que despejó las sombras del error, pero instaló más dudas. La primera sospecha de la trágica historia sugería que el móvil del crimen se escondía tras la máscara del robo. La narrativa inicial proponía la imagen de un criminal acechando en la penumbra de su habitación, aguardando el momento preciso para disparar y silenciar cualquier intento de socorro.
Según la primera hipótesis de los investigadores, Hortensia había sido sorprendida en un instante inoportuno. Apenas tuvo tiempo de despojarse de su abrigo, un pullover, no así de descalzar sus pies, cuando la fatalidad tocó a su puerta. Las sospechas apuntaban a una entrada sigilosa, imaginando que él o los delincuentes se deslizaron a través de las ramas de un frondoso árbol que se alzaba junto a una de las paredes de la imponente muralla que rodeaba la residencia. Un pasillo del balcón conectado a los dormitorios supuestamente se convirtió en el inesperado acceso para el acto macabro. El botín se reducía a 2 anillos y una gruesa cadena de oro. Eran curiosamente estos elementos los únicos ausentes en la habitación, según los familiares y empleados. Aparentemente, su verdugo se escabulló a la huida dejando atrás otros objetos de valor en la extensa mansión. La peculiaridad del caso residía en que el ladrón o asesino optó por no explorar todo lo que la majestuosa vivienda ofrecía, deteniéndose únicamente en la extracción de aquellos elementos específicos. El desorden, paradójicamente, se concentraba alrededor de un bolso de mano y documentos que reposaban en uno de los cajones de la cómoda. Aunque no se había denunciado la desaparición de dinero en el lugar, se especulaba que Hortensia, de manera habitual, guardaba la recaudación de sus restaurantes solo los viernes, añadiendo un matiz intrigante a la trama. Pero nada no se robó. Nada no se robó. Para entrar a la casa de doña Hortensia tenías que trepar una muralla altísima. No sé, solamente un Batman, un Superman, pues ni mi nieto no va a subir eso habiendo guardia, porque en la pérgola había guardia. O sea, fue un caso feo, llevado mal, en combinación la justicia con la querella. Mal llevado. La misma querella quiso tapar en vez de investigar. Para mí es eso, ¿verdad? Muchas cosas se quisieron involucrar. Quiso involucrar a una mujer también porque el arma era pequeña, pero no, quedó ahí. En el lugar no se encontró el efectivo, pero sí el manojo de llaves de su caja fuerte que no se abría, sino con una combinación que solamente Hortensia guardaba en su memoria. Así, en el rompecabezas del sombrío suceso, cada detalle, cada objeto fuera de lugar, se convertía en una pieza que los investigadores intentaban ensamblar para revelar la verdad detrás del asesinato de esta mujer, esto que marcó a la gastronomía y cultura de Asunción. El misterio se tornaba más complejo, exigiendo la paciencia y destreza de aquellos dedicados a desentrañar los secretos ocultos tras el velo de la noche. Un misterio envolvía significativamente esta casa. Y en especial en este punto. Este es un punto crítico si hablamos en materia de seguridad. Y me refiero al acceso por la calle Capitán Solano Escobar. Es que, como les conté anteriormente, los guardias de seguridad no abandonaban la comitiva o el vehículo donde iba Hortensia, sino hasta que ella ingresara a la casa. Entonces, de ser así, ¿cómo es que no pudieron observar que una de las ventanas estaba abierta en el caso de que realmente estuviese abierta? ¿O cómo no pudieron divisar si alguna luz estaba encendida? Esto ante la tesis de un ladrón, salvo que, bueno, comenzamos a ficcionar y pensar que aquel ávido ladrón que pudo sortear una muralla de más de 10 metros de altura, trepar un árbol, meterse por el balcón, cerrar la puerta con llave, llevarse aquella llave, modificar la escena del crimen después de utilizar un arma
No sin antes, claro, dejar el cabo suelto del plomo en la pared, pero sí bastante pulcro en mucha materia. Era tan puntual y limpio que apagó todas las luces para operar y matar a Hortensia con mucho sigilo. Pero nada de esto que les cuento tenía algo de realismo. Más bien, aquí en el subconsciente, muchos de los investigadores comenzaban a dudar realmente de ese pequeño entorno que tenía Hortensia. Las personas que habitualmente compartían con ella esta casa. Sus empleados, muchos no estaban en ciertos horarios de la casa, como el chofer o la doméstica que llegaba al día siguiente a las 6 de la mañana. Y por qué no su propio hijo. Todo comenzaba a desdibujarse en ese punto. Todo comenzaba a orientarse hacia el seno familiar o hacia el círculo de confianza de Hortensia. ¿Quién pudo haberla asesinado o qué intenciones habría tenido aquella persona de matar de ser de su propio entorno? ¿Qué pudo haberlo llevado o llevada a tomar la decisión de matar a una mujer bondadosa, por como describen, con mucha humanidad, solidaria y que estaba dispuesta siempre a ayudar económicamente inclusive, según describen las personas allegadas a ella? División de bienes, algo quedó pendiente, alguna cuenta. De hecho, que todo eso se comenzaba a investigar y no saltaban evidencias que apuntaran a ello. El misterio cada vez se cerraba más. Pero quizás la investigación comenzaba a tener pus. Ese pus que infectaba la honestidad de aquellos que estaban a cargo de la pericia. Y como aquel juego de mesa decía, ¿quién será el asesino? Era la duda que comenzaba a sonar cada vez más fuerte en aquella época y quizás hasta el día de hoy. ¿Asesino conocido? En el laberinto de las declaraciones que rodeaba a la muerte de Hortensia Valiente, las palabras del mayordomo victoriano Ismael Mancuello Miers y de su hijo Tito Antonio Torcheto se convertían en un enigma que los investigadores se esforzaban en descifrar. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, los testimonios se volvían más resbaladizos, sembrando la semilla de la desconfianza. Un elemento clave, surgido de las declaraciones de Victoriano, añadió un nuevo matiz al misterio. De acuerdo con sus declaraciones, la llave de la habitación de su patrona había desaparecido, por lo que fue necesario buscar un duplicado para acceder. Esta situación solo despertó suspicacias entre los investigadores. Cada detalle, cada demora, se convertía en un hilo más enredado en la trama. La escena del crimen, ya de por sí compleja, se vio empañada por un descuido fatal. La contaminación amenazaba con socavar cualquier posibilidad de esclarecer los hechos. Las manos de Hortensia permanecían libres de sangre, pero no así las del mayordomo y el hijo, quienes, al tocar el cuerpo, inadvertidamente modificaron el escenario, añadiendo una capa más de complejidad a este rompecabezas. Un detalle más que se sumaba al caleidoscopio de sospechas. El día del asesinato coincidía con la ausencia de Sebastiana Barrios Cáceres, la empleada doméstica que llevaba 32 años en el hogar de Hortensia. A pesar de contar con un permiso especial para ausentarse los miércoles y regresar los viernes, su ausencia en el momento del crimen la colocaba también en la mira de los investigadores. Cada personaje que hacía parte del día a día de Hortensia fue llamado a declarar al juzgado en la búsqueda de la oculta verdad, que parecía cada vez más oscura. El entorno cercano a la empresaria se convertía así en una lista de sospechosos. El juez Arnulfo Arias, encargado de esta investigación, respondió con firmeza, prohibió estrictamente
que cualquier involucrado saliera del país. Un ambiente complejo se apoderaba de las horas mientras la incertidumbre crecía. Hasta ese momento, la Policía Nacional y el Centro de Investigación Judicial contaban con un solo elemento certero: el proyectil recuperado del cuerpo de Hortensia, una bala calibre 22 milímetros. La búsqueda del arma disparadora se convertía en una prioridad, mientras dos teorías enredadas se perfilaban: un asesinato premeditado o un crimen perpetrado por alguien cercano, alguien familiarizado con la rutina de Hortensia, quizás incluso vinculado a algún altercado previo. En la penumbra de la investigación, la verdad parecía esconderse entre las sombras que se negaban a revelar sus secretos, manteniendo a la comunidad asuncena en vilo, con la esperanza de encontrar alguna respuesta que pueda iluminar la oscura travesía a la justicia. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen de este primer capítulo que envuelve el misterio del asesinato de Hortensia Valiente, esta empresaria pujante de La Pérgola. Hoy ya este restaurante no existe, sí está en proceso de reconstrucción, uno nuevo quizás, ¿verdad? Sí está en manos la propiedad de un nuevo grupo empresarial. Queda en la memoria de ella uno que está en el Centro Histórico de Asunción. Nos enfocamos nosotros en lo que había ocurrido en aquel momento, ya que hasta hoy día muchos se preguntan quién fue el asesino. Los perfiles, cómo la mataron, cuál fue el mecanismo de homicidio y por sobre todo lo que encontraron los forenses en aquel momento. Los últimos pasos de Hortensia y lo que vieron o no los guardias de seguridad en aquel 22 de agosto de 1997. Todo eso. ¿Y qué más hay en esta primera parte del segundo capítulo de Escena del Crimen? A la vuelta del corte. Parte final del primer capítulo del crimen de Hortensia. En resumen, Hortensia llegó aquel viernes 22 de agosto, pasada la medianoche, de finales de esa década del 90, 97 para ser precisos, y se metió por la cochera de su vehículo. Su equipo de seguridad la acompañó hasta el momento mismo en que se estacionó su vehículo en ese lugar. Cuando se cerró el portón, ella ya se fue inmediatamente hacia el interior de la casa y posterior a eso fue cruzando las habitaciones según al menos las primeras sospechas. Pero ¿qué ocurrió después? Porque aquí comienza el misterio en el qué pasó y en el desarrollo de este primer capítulo. Porque muchas teorías señalan de que un hombre se metió trepando este murallón que ven acá sobre la calle José Verges, entre Solano Escobar y Perú, que está allá distante, al 988, trepó este árbol de sombrillas y se había metido por el pasillo y se metió al balcón de la habitación de Hortensia. Pero esto se fue desdibujando, porque había algo más en esa situación. Había algo más que había sucedido en aquel momento. Los perfiles de los sospechosos, la teoría de que el robo no fue robo, sino que en realidad había algo más en toda esta historia. Las cartas de Hortensia y otras situaciones nos harían ver de que en realidad algo más pasó con aquella emblemática empresaria muy querida en aquellos 90, desde los 70 a los 90, con ese pujante negocio de los restaurantes aquí en esta zona de Asunción y otro más en el centro histórico. No se pierdan de lo que va a ser el segundo capítulo y para que no se queden con aquella ansiedad de lo que puede llegar a ocurrir, un pequeño adelanto de lo que va a suceder. En el siguiente programa, alrededor del trágico caso de la vida de Hortensia Valiente, una compleja red de protagonistas se tejía. Cada uno de ellos arrojando sombras sobre la verdad que yacía esquiva en las sombras del misterio.
Su propio hijo, el mayordomo, la empleada de confianza, la masajista y la sorprendente aparición de su chofer. Todos se convertían en actores de un drama que parecía resistirse a desentrañarse. La trama se enredaba con preguntas sin respuestas. ¿Cuál era la conexión entre estos personajes? ¿Existían tensiones no resueltas? ¿Secretos ocultos? ¿O simplemente coincidencias fatídicas que convergían en el trágico destino de la empresaria? Cada uno de ellos una pieza clave en el rompecabezas de este enigma oscuro. Los primeros pasos de los investigadores prometían ser la llave que abriría la puerta de la verdad. Los interrogatorios, las pruebas de parafina, todo se convertía en una danza tensa entre la búsqueda de la respuesta y la opacidad del misterio. La desaparición de la llave de la habitación, las manos manchadas de sangre, el mayordomo y el hijo, la ventana abierta, todo se entrelazaba en una narrativa intrincada. Pero a medida que los investigadores avanzaban, el panorama se tornaba más complejo. Las declaraciones de los protagonistas, a veces contradictorias, otras veces insuficientes, sumían al caso en un laberinto de desafíos. Cada elemento descubierto parecía arrojar luz sobre un rincón oscuro, solo para revelar que el enigma era más profundo de lo que se había imaginado. El chofer, con su inesperada aparición, añadía una capa más de misterio al relato. ¿Habría presenciado algo crucial en su papel de conductor? ¿O su presencia era simplemente un elemento más en la compleja trama que se desplegaba? Las pruebas de parafina, las evidencias recogidas en la escena del crimen, las declaraciones contradictorias, todos estos elementos prometían ser la clave para resolver el enigma. Pero irónicamente, también confundían aún más en el rompecabezas. El crimen se aferraba a su secreto, resistiéndose a ser desvelado por la máquina de la justicia. El destino de Hortensia Valiente parecía por momentos estar lejos de ser resuelto. En cada testimonio y en cada giro de la investigación, aquello se consolidaba como un enigma impenetrable. Parte final del primer capítulo del crimen de Hortensia. En resumen, Hortensia llegó aquel viernes 22 de agosto, pasada la medianoche, de finales de esa década del 90, 97 para ser precisos, y se metió por la cochera de su vehículo. Su equipo de seguridad la acompañó hasta el momento mismo en que se estacionó su vehículo en ese lugar. Cuando se cerró el portón, ella ya se fue inmediatamente hacia el interior de la casa y posterior a eso fue cruzando las habitaciones según al menos las primeras sospechas. Pero ¿qué ocurrió después? Porque aquí comienza el misterio en el qué pasó y en el desarrollo de este primer capítulo. Porque muchas teorías señalan de que un hombre se metió trepando este murallón que ven acá sobre la calle José Verges, entre Solano Escobar y Perú, que está allá distante, al 988, trepó este árbol de sombrillas y se había metido por el pasillo y se metió al balcón de la habitación de Hortensia. Pero esto se fue desdibujando, porque había algo más en esa situación. Había algo más que había sucedido en aquel momento. Los perfiles de los sospechosos, la teoría de que el robo no fue robo, sino que en realidad había algo más en toda esta historia. Las cartas de Hortensia y otras situaciones nos harían ver de que en realidad algo más pasó con aquella emblemática empresaria muy querida en aquellos 90, desde los 70 a los 90, con ese pujante negocio de los restaurantes aquí en esta zona de Asunción y otro más en el centro histórico. No se pierdan de lo que va a ser el segundo capítulo y para que no se queden con aquella ansiedad de lo que puede llegar a ocurrir, un pequeño adelanto de lo que va a suceder.
en el siguiente programa. Alrededor del trágico caso de la vida de Hortensia Valiente, una compleja red de protagonistas se tejía, cada uno de ellos arrojando sombras sobre la verdad que yacía esquiva en las sombras del misterio. Su propio hijo, el mayordomo, la empleada de confianza, la masajista y la sorprendente aparición de su chofer, todos se convertían en actores de un drama que parecía resistirse a desentrañarse. La trama se enredaba con preguntas sin respuestas. ¿Cuál era la conexión entre estos personajes? ¿Existían tensiones no resueltas? ¿Secretos ocultos? ¿O simplemente coincidencias fatídicas que convergían en el trágico destino de la empresaria? Cada uno de ellos, una pieza clave en el rompecabezas de este enigma oscuro. Los primeros pasos de los investigadores prometían ser la llave que abriría la puerta de la verdad. Los interrogatorios, las pruebas de parafina, todo se convertía en una danza tensa entre la búsqueda de la respuesta y la opacidad del misterio. La desaparición de la llave de la habitación, las manos manchadas de sangre, el mayordomo y el hijo, la ventana abierta, todo se entrelazaba en una narrativa intrincada. Pero a medida que los investigadores avanzaban, el panorama se tornaba más complejo. Las declaraciones de los protagonistas, a veces contradictorias, otras veces insuficientes, sumían al caso en un laberinto de desafíos. Cada elemento descubierto parecía arrojar luz sobre un rincón oscuro, solo para revelar que el enigma era más profundo de lo que se había imaginado. El chofer, con su inesperada aparición, añadía una capa más de misterio al relato. ¿Habría presenciado algo crucial en su papel de conductor? ¿O su presencia era simplemente un elemento más en la compleja trama que se desplegaba? Las pruebas de parafina, las evidencias recogidas en la escena del crimen, las declaraciones contradictorias, todos estos elementos prometían ser la clave para resolver el enigma. Pero irónicamente, también confundían aún más en el rompecabezas. El crimen se aferraba a su secreto, resistiéndose a ser desvelado por la máquina de la justicia. El destino de Hortensia Valiente parecía por momentos estar lejos de ser resuelto. En cada testimonio y en cada giro de la investigación, aquello se consolidaba como un enigma impenetrable.